Hola chicos, esta noche comenzamos con el Imperio Romano, donde la economía, el poder y la gente se mezclaban en un sistema tan brutal que hace que los departamentos de recursos humanos modernos parezcan santos. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte. Pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde donde nos estás sintonizando y qué hora es. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para lograr ese suave zumbido de fondo. Y empecemos juntos con calma el viaje de esta noche. Si alguna vez se sintió abrumado por la búsqueda de trabajo moderna, simplemente agradezca no haber estado literalmente en venta en el mercado de esclavos romano. Porque en la antigua Roma, el currículum no se imprimía en papel. Se colgaba de tu cuello como si fuera una etiqueta de precio. Y sí, tus defectos también fueron enumerados. Muerde cuando está enojado. No dejaré de citar a Homero. Cree que está por encima de lavar platos. Todo vale. El mercado romano de esclavos era, por decirlo delicadamente, un caótico desfile de carne. El más famoso estaba en el Foro de Roma, pero otras ciudades como Delos y Éfeso tenían sus propios bazares humanos. No eran espacios precisamente dignos. Imagínese plazas abiertas repletas de personas encadenadas paradas sobre bloques de exhibición mientras hombres imponentes se pateaban las pantorrillas y se tocaban las encías para comprobar el valor de las tumbas. Los precios aparecían expuestos en carteles o gritados por los subastadores como si fueran una versión deprimente de QVC. Lote número 47 físicamente apto, no demasiado sarcástico, puede recitar a Virgilio en los bosques. A veces estallaban guerras de ofertas para conseguir a los esclavos, médicos, escribas o concubinas atractivas más codiciados. Así es. Podrían comprarte por tu cerebro, por tus bíceps o por tu estructura ósea. Los romanos eran así de eficientes. El mercado en sí funcionaba de forma muy similar a un concesionario de automóviles usados, excepto que la mercancía tenía opiniones y sentimientos. A los esclavos solía llevárselos engrasados, para que parecieran más jóvenes o incluso teñirlos para ocultar sus canas. La versión de los filtros de Instagram de la antigua Roma. Y si el comprador se sentía engañado, mala suerte, a menos que el vendedor no le hubiera revelado que su nueva compra tendía a huir, provocar incendios o practicar intentos de asesinato amateur. También había algunas reglas. Por ley, los vendedores tenían que declarar ciertos defectos en un esclavo, como epilepsia, pereza crónica u opiniones políticas. Pero abundaban las lagunas. Después de todo, si describieras a tu prisionero rebelde del GIC como alguien enérgico e independiente, aún podrías dormir por la noche. Digamos que eras un plebeyo romano normal y corriente. No es un senador, no es un general, solo un tipo con una villa un poco más bonita que la de sus primos. Querías que alguien barriera el atrio, llevara tus pergaminos o tal vez mirara amenazadoramente al perro de tu vecino. Felicidades. Estabas buscando un esclavo masculino no calificado. El trabajador con salario mínimo del mundo antiguo menos el salario y los derechos. El precio actual de este modelo básico humano es de entre 1.500 y 2.000 cerces. Esto podría sonar como dinero del antiguo monopolio. Así que pongámoslo en perspectiva. Un legionario romano, el soldado estándar, ganaba unos 900 cercis al año. Así que comprar un ser humano costaría 2 años de duro servicio militar. O si lo prefieres, podrías evitar ser apuñalado por necrófagos y simplemente heredar un tío rico. Ahora bien, los esclavos de clase baja no siempre estaban en las mejores condiciones. Algunos acababan de salir de la guerra, estaban desnutridos o simplemente desmotivados. El equivalente romano antiguo de contratar a alguien que responda a cualquier oferta de trabajo con cuál es el salario. Aún así, eran más baratos que contratar a un ciudadano libre. Y a diferencia de un ciudadano, sí podrías castigarlos por llegar tarde. Eficiencia. Estos trabajadores generalmente trabajaban en la agricultura, la construcción y las minas. Las minas eran básicamente la vía rápida hacia la muerte. Si llegaste allí, tu expectativa de vida llegó con una cuenta regresiva.
Pero si usted tuviera la suerte de ser comprado por un panadero medianamente amable, sus días podrían consistir únicamente en harina, gritos y dolor de espalda crónico. También había opciones de alquiler. Si no tenías dinero para comprarlo directamente, podías alquilar un esclavo por día, como un lúgubre servicio de Uber. Necesitaré una travesía a Bragüll, un día completo, sin charlas. Es sorprendente lo que los romanos normalizaron antes de que se inventaran los departamentos de recursos humanos. Curiosamente, incluso los esclavos no cualificados podían aumentar su valor con el entrenamiento. Si su transportador de granos aprendió a mezclar concreto o leer recibos, felicitaciones. Simplemente se valorizó como un bien inmueble. Algunos propietarios invirtieron en las habilidades de sus esclavos. Otros no lo hicieron. Digamos simplemente que no a todos los romanos les importaba la movilidad ascendente, especialmente si involucraba la de otra persona. Entonces, usted ha explorado más allá de la sección básica de trabajadores del mercado de esclavos romano. Te sientes elegante. Tal vez quieras a alguien que no solo lleve ladrillos, sino que también pueda componer poesía épica, mezclar un buen vino de moho o susurrarte dulce filosofía al oído mientras te bañas. Felicidades. Has entrado en la sección de artículos de lujo de la trata de personas. Los esclavos talentosos eran la versión de la élite romana de una inversión inteligente. Estos no eran solo trabajadores. Eran símbolos de estatus con cuerdas vocales. Los griegos educados eran especialmente apreciados. Filósofos, maestros, músicos, médicos y ese raro unicornio, un esclavo que podía pagar impuestos y jugar al mentiroso. El precio, que puede oscilar entre 10.000 y 100.000 sésteres, depende de lo más inteligentes que fueran que tú. Seamos honestos, algunos romanos solo querían un esclavo que pudiera leerles el oído antes de dormir y halagar su ego. Otros querían un dentista / diagonal botánico que pudiera arreglar las caries y arreglar el centro de mesa floral. Y sí, ese tipo de eruditos existieron, generalmente importados de Alejandría o Atenas y vendidos como navajas suizas filosóficas. La cruel ironía era que cuanto más talentoso era el esclavo, más se lo objetivaba. Oh, habla 3 idiomas y pinta frescos. Lo compré en oferta. Y a diferencia de los empleados modernos, los esclavos talentosos no podían pedir un aumento. Solo podían esperar la manumisión, que era como dejar el propio trabajo al ser declarado legalmente persona. También había gran demanda de esclavas con talento, especialmente si podían cantar, bailar y entretener a los invitados. Por supuesto, el entretenimiento en Roma podía significar cualquier cosa, desde un recital de arpa hasta actuaciones en escenas sumamente inapropiadas. Algunos eran tan talentosos que eran tratados como celebridades. Si las celebridades tenían cadenas en los tobillos y no tenían plan dental, los esclavos talentosos rara vez eran abandonados en los campos o las minas. No. Eran para los dois, la villa, el salón privado donde podían impresionar a los visitantes y hacer que sus amos parecieran cultos. Tener uno era como decir, sí, conquisté la Galia. Y además, aquí está mi esclavo que toca la flauta de pan en modo dórico. En el mercado de esclavos romano, la belleza no era solo superficial. Fue caro. Y si tuviste la desgracia de ser convencionalmente atractivo y a la vez esclavizado, bueno, felicitaciones. Ahora valías más que una pequeña granja. Seamos claros. Los romanos tenían gustos. Sabores juveniles, de piel suave y simétricos. Si tu nariz no se desviara y tus dientes no parecieran un acueducto en ruinas, podrías ganar entre 30.000 y 100.000 sierces, a veces más si pudieras sonreír cuando te lo pidieran. Eso no es un error tipográfico. Ese es el precio de una finca con olivos en funcionamiento y vistas al Tíber. Se utilizaban esclavos atractivos para, digamos, funciones domésticas delicadas, asistentes, coperos, compañeros personales, el tipo de roles en los que la frase no dejes caer el vino tenía muchas capas. Su belleza no era solo para el disfrute de su dueño. Fue una exhibición.
Tener una esclava hermosa al servicio de tus invitados era el equivalente romano a conducir un Ferrari rojo por un callejón estrecho y no importarte a quién rayabas. Y aunque los hombres no estaban excluidos de la prima por la belleza, eran las mujeres jóvenes, especialmente las de regiones exóticas, quienes soportaban el peso de esta demanda. Egipcios, sirios, gitanos, tríos, cada uno tenía su propio estereotipo de belleza que los compradores romanos devoraban como si fueran ostras importadas. Y si además pudiera cantar, recitar Catullus, llorar sin correrse el delineador, puntos extra. Naturalmente, este mercado tenía su lado sórdido. Las habilidades especiales a menudo se insinuaban con eufemismos, y a veces se vendían niñas y niños mucho más jóvenes de lo que legal o éticamente debería tolerarse para cualquier cosa que no fuera un demonio con forma humana. Pero recuerde, el derecho romano tenía menos que ver con la protección y más con cubrir las espaldas del vendedor en caso de quejas. Entonces, siempre que le pusieran una etiqueta al esclavo que dijera producto usado o mordedura ocasional, estaban bien. A menudo se utilizaban cosméticos, aceites perfumados y mejoras de vestuario para aumentar el valor de mercado porque nada dice merezco un precio más alto como una gota de perfume colocada estratégicamente y una túnica favorecedora. Piense en ello como la versión de la antigua Roma de un selfie con filtro, solo que con un poco más de esclavitud. En resumen, la belleza se vende, literalmente. Y si eras deslumbrante, lo más probable era que terminaras siendo la pieza central de alguien, o peor aún, el tema de su conversación. Ahora bien, si había una clase de esclavos que sabían vender entradas y sangrar de forma espectacular, esos eran los gladiadores. Estos no eran solo hombres con espadas. Eran bíceps caminando con un equipo de marketing, menos la agencia de relaciones públicas y la elección personal. Y sí, sus paquetes de 6 cervezas cuestan más que algunas casas romanas. Los gladiadores eran una apuesta financiera envuelta en correas de cuero y bravuconería. Una buena podría costar 100.000 hermanas o más dependiendo de la fama, el físico y la probabilidad de sobrevivir un martes. Algunos eran prisioneros de guerra, otros nacieron esclavos y unos pocos eran ciudadanos libres lo suficientemente desesperados como para intercambiar su libertad por correo de admiradores y un posible desembalaje. Los propietarios conocidos como Laniste compraron estas máquinas musculares a precios premium, las entrenaron en escuelas privadas, gladiadores, no en Hogwarts, y luego las alquilaron para juegos por una generosa tarifa de aparición. Imagínenselo como si los luchadores fueran considerados electrodomésticos de cocina con abdominales. Ahora bien, no todos los gladiadores fueron creados iguales. Algunos estaban allí simplemente para morir en silencio y entretener a la multitud. Otros, como el Mummo, el Traex o el Sexy Retitiarius cubierto de aceite, estaban destinados a llenar el anfiteatro, inspirar el arte de los abanicos de cerámica y hacer que las aburridas matronas romanas jadearan en sus copas de vino. Algunos incluso tenían groupies, sí, auténticas groupies antiguas que grababan sus nombres en las paredes. Chris me hace sonrojar, probablemente era una cosa. Y aún no hemos llegado al fanfiction sobre las tablillas de cera. Por supuesto, los gladiadores entrañaban un riesgo adicional. Si su inversión recibió un golpe en el vaso, bueno, ahí se fue su fondo de jubilación. Algunos romanos ricos solucionaron este problema comprando varios combatientes y marcándolos como si fueran ganado. Después de todo, ¿qué representa mejor la propiedad que grabar tu nombre en el muslo de un hombre? Y para que quede claro, algunos de estos guerreros no eran hombres. Había también gladiadoras, raras, teatrales y aún más caras por su valor de novedad. Una cosa es ganar una pelea. Otra cosa es hacerlo mientras todo el Senado se mueve torpemente en ropa interior. Ah, sí, los niños. En la mayoría de las culturas, se les considera preciosos, inocentes, el futuro de la sociedad. En la antigua Roma, eran una opción económica. Si no podías permitirte contratar a un gladiador o a un tutor griego con talento, siempre podías contratar a un niño por el precio de una cena decente. Un esclavo infantil podía costar tan poco como 500 a 2.000 hermanas, dependiendo de la edad, la salud y si parecía que podrían sobrevivir la semana. ¿Por qué tan barato? Simple.
Bajos costos operativos, alto riesgo. Los niños eran pequeños, requerían entrenamiento y eran tan resistentes como una jarra de barro en caso de un choque de un carro. Todavía no podían levantar cargas pesadas ni recitar a Homero, pero podían hacer recados, barrer pisos o abanicarte mientras juzgabas a los senadores desde tu sillón reclinable. A algunos compradores les gusta la idea de criar su propio esclavo personalizado. Un poco de entrenamiento aquí, un poco de disciplina allá, y listo, a los 12 años tenías un sirviente leal o un contador ligeramente traumatizado. Era como adoptar una mascota si ésta pudiera eventualmente citar a Cicerón y rellenar tu vino. Los niños nacidos de esclavos llamados ver eran especialmente comunes y a menudo eran criados dentro del hogar. Estos eran esclavos de marca doméstica, criados y nacidos en la servidumbre. No se requieren impuestos de importación. Los aristócratas romanos podían mantener docenas de estos pequeños ayudantes corriendo de un lado a otro como ratas bien vestidas con problemas de obediencia. Por supuesto, siendo Roma lo que es, algunos niños no fueron comprados para trabajar en absoluto. A veces, los tipos ricos con demasiado dinero y ninguna moral compraban niños para entretenerse. Y sí, es tan sombrío como suena. No nos detendremos en ese aspecto, pero basta con decir que el derecho romano no fue precisamente pionero en materia de protección infantil. En el lado menos horroroso de las cosas, también se les daban niños como juguetes a los niños nobles. Imagínate que te compren para que un niño mimado de 7 años llamado Lucius te vista como un muñeco, te cambie el nombre a Plátano y luego se olvide de ti en el momento en que llegue un nuevo cachorro. En tiempos de paz, a Roma le gustaba aparentar que era una sociedad refinada, poesía, fontanería, filosofía. Pero en tiempos de guerra, Roma se convirtió en un gigantesco almacén de miseria humana. Porque cuando las legiones marcharon y las fronteras sangraron, los precios de los esclavos se desplomaron como un senador borracho en el Monte Palatino. Las guerras eran el método favorito de Roma para conseguir nuevos cadáveres. Toda conquista venía acompañada de 2 trofeos, tierra y gente. Y aunque la tierra era valiosa, la gente era rentable. Después de grandes conflictos como el saqueo de Cartago o la derrota de los galos, los mercados de esclavos se inundaron de cautivos. El resultado, caída de precios. Capturados en masa, estos nuevos esclavos eran vendidos en grandes cantidades, a veces por un puñado de hermanas y una promesa decente de no amotinarse. Imagínate entrar a un mercado y escuchar, solo hoy, compra 3 gouls y recibe una dación gratis. Esto no está lejos de la realidad. Durante las guerras mitráticas, había tantos esclavos disponibles que, según se dice, los vendedores ni siquiera podían encontrar compradores. Los economistas romanos, también conocidos como los que gritaban en brindis, hicieron sonar sus manos por la devaluación. Pero bueno, el negocio iba viento en popa. Si usted era de clase media y había estado ahorrando, ahora era el momento de comprar ese personal doméstico que siempre quiso. Pero, por supuesto, un precio bajo no siempre significa un coste bajo. Muchos de estos esclavos de la guerra estaban traumatizados, eran rebeldes y sabían cómo luchar, lo que supone un pequeño problema cuando intentas enseñarles a doblar servilletas y limpiar mosaicos. Algunas revueltas, como el infame levantamiento de Espartaco, fueron impulsadas precisamente por ese tipo de gente. Probado en batalla, emocionalmente indisponible, ahora afilando un cuchillo de cocina. Aún así, los ahorros fueron innegables. Los dueños de plantaciones, llamados latifundistas, se abalanzaron como buitres sobre una tienda de togas. Compraron cientos de estos cautivos a precios de liquidación y los obligaron a trabajar hasta morir en las minas o en los campos. La cantidad antes que la calidad fue el lema. Piense en ello como la versión romana antigua de la moda rápida. Barato, reemplazable y moralmente incómodo. Incluso Julio César vendió una vez miles de prisioneros del GIC en una sola tarde, inundando el mercado tan rápido que los precios cayeron brevemente por debajo del costo de una túnica decente. Para Roma, la guerra no era solo gloria, era temporada de liquidación. Si pensaba que los precios de los esclavos romanos se basaban únicamente en las vibraciones, piénselo otra vez. Como una versión sombría de eBay mezclada con una subasta de ganado,
el precio de un esclavo en la antigua Roma podía variar enormemente dependiendo de una larga lista de características, mejoras y traumas opcionales. Comencemos con las 5 grandes variables: edad, salud, apariencia, habilidades y origen. Primero, la edad. La juventud era ideal, pero no demasiado joven. Nadie quería un niño pequeño que estuviera en sus primeros pasos ni un anciano encorvado que jadeara al ver las escaleras. Los esclavos entre la adolescencia y los 30 y tantos años eran los más elegidos. Los viejos esclavos eran descartados como fruta magullada, a menos que fueran griegos y supieran filosofía. Entonces mágicamente se volvieron sabios. La salud era evidente. Un esclavo sano y fuerte costaba más. Sufro de tos crónica. Esto es una rebaja. Falta un ojo. Ahora estás en el cajón de las ofertas. Cojear. Eres un tope de puerta con opiniones. La apariencia también importaba mucho. Los esclavos atractivos, especialmente las mujeres y los niños pequeños, eran inquietantemente más caros porque Roma, como todo imperio, tenía un cierto apetito. Los esclavos con rasgos simétricos y mandíbulas fuertes, podían ser comprados por nobles, cortesanos o alguien que simplemente buscaba una cara bonita para servir aceitunas. En esencia, si estabas bueno, valías más, te gustara o no. Luego vinieron las habilidades. ¿Podrías leer, cocinar, jugar al mentiroso sin provocar una hemorragia interna? Los precios se dispararon para cualquiera que tuviera una artesanía especializada. Médicos, escribas, maestros, bailarines. Los talentos podían triplicar o cuadriplicar el valor de un esclavo. En términos modernos, imagina publicar tu currículum, pero en lugar de un empleo, te están vendiendo. La nariz sobresaliente puede hacerte ganar una mejor jaula. Por último, el origen. De dónde vienes importa. A los galos y a los germanos se les consideraba a menudo unos brutos. Bueno para transportar cosas, no tan bueno para la poesía. Los griegos, sin embargo, eran oro intelectual. Un esclavo griego podía alcanzar precios elevados, incluso si pasaba la mitad del día suspirando y juzgando la sintaxis romana. Y siempre estaba la no censoria, el boletín de calificaciones de un esclavo. Enumeró comportamientos, antecedentes e incluso enfermedades pasadas. No es el antiguo Carfax, pero aún es suficiente para saber si su nuevo mayordomo había intentado anteriormente estrangular a su último amo con una jarra de vino. En el Imperio Romano, si eras mujer y esclava, felicitaciones. Tenías todo un buffet de descripciones de trabajos desafortunados, la mayoría de los cuales implicaban servir sopa o sobrevivir a una atención no deseada. El precio que pagaste no solo dependía de lo que podías hacer, sino de lo que tu propietario pensaba que podías hacer, que a menudo era peor. Empecemos con el lado más respetable de las cosas. Las esclavas en las cocinas, lavanderías, salas de tejido y guarderías eran elementos básicos del hogar. Piense en ellos como la columna vertebral doméstica de cualquier villa romana. Los cocineros expertos y las nodrizas alcanzaban precios más altos porque ningún patricio romano quería que su bebé fuera amamantado por alguien con leche no cultivada, obviamente. Pero incluso allí, las cosas no eran seguras. También se podría esperar que un cocinero sirviera vino desnudo o, peor aún, que recitara poesía mientras abanicaba a senadores sudorosos, dependiendo del nivel de depravación de la casa. Spoiler, normalmente era alto. Ahora, hablemos de ese otro mercado, ese que todos hacen como si no existiera, pero definitivamente existió. El mercado de concubinas. Las esclavas, hermosas, jóvenes y dóciles, con cara de terror y sin familia, eran vendidas a menudo con implicaciones que no se encontraban en las facturas formales. El eufemismo en los listados de subastas, pulraformer, de bella forma. Si tu comprobante de venta tuviera eso, no ibas a estar pelando cebollas para ganarte la vida. Los precios variaban enormemente. Algunas concubinas costaban tanto como los músicos profesionales o los filósofos griegos porque los hombres romanos ricos tenían una prioridad clave, el derecho a alardear. Nada gritaba soy importante como una esclava con una flauta, una buena voz y la trágica historia de un reino conquistado.
Por supuesto, el concubinato era técnicamente legal, pero llamarlo así es como llamar a una guillotina un corte de pelo agresivo. Las esclavas no podían consentir, no podían negarse y, desde luego, no podían sindicalizarse. Sus cuerpos eran propiedad. Su futuro era negociable. Algunas tuvieron la suerte de ser manumitidas, liberadas e incluso casadas por sus antiguos amos, a menudo después de años de servicio, devoción y la constatación de que ninguna mujer romana libre soportaría a ese tipo. Otros vivieron el resto de sus vidas en rincones tranquilos de sus villas, rezando para que el próximo comprador no fuera peor. En resumen, ser una esclava en Roma significaba vivir en la cuerda floja, equilibrando la obediencia, la utilidad y la invisibilidad justa para sobrevivir. Todo mientras alguien regateaba tu valor como si fueras una ánfora usada con bonitas curvas. Unix. Nada dice más sobre un empleado doméstico confiable en la antigua Roma que un hombre que ha sido extirpado quirúrgicamente de la tentación. Estos hombres fueron, digamos, editados por su contenido y a menudo eran considerados propiedad premium en entornos específicos. Si te preguntas por qué alguien pagaría más por alguien a quien le faltan algunas partes vitales, bienvenido a Roma, donde la lógica de vez en cuando se toma unas vacaciones. Empecemos con lo básico. Los eunucos eran generalmente castrados antes de la pubertad, para garantizar que permanecieran suaves, con voz aguda y no amenazantes. Básicamente, un botín andante con armas. Esto, curiosamente, los hacía ideales para la vida en palacio. Las mujeres nobles se sentían seguras a su alrededor, un término relativo considerando la flexibilidad moral del imperio. Y eran apreciados como asistentes personales, cantantes y, ocasionalmente, contables. Porque nada dice más grandeza con los números que un trauma emocional profundo y la incapacidad de tener hijos. También se utilizaban en templos, cortes imperiales y hogares ricos. Querías a alguien cerca de tu esposa, tus hijas o tus concubinas que no intentara nada. Entonces, ¿cuál es la solución? Castrar a un niño, criarlo en cautiverio y esperar que aprenda buenos modales en la mesa. Esa era la lógica. Y sí, los romanos pagaron generosamente por ese privilegio. Precios. Hablemos de monedas. Un ix solía costar más que los esclavos comunes de la misma edad, especialmente si se importaban desde el este. Los unix pateanos estaban particularmente de moda. Un eunuco joven y bien entrenado podría costar tanto como un tutor griego experto o un gladiador con abdominales marcados. Si podían cantar afinado o recitar a Homero sin trabarse en una sílaba, el precio solo subía. Puntos extras si eran tranquilos, obedientes y venían con una bendición completa del templo. Por supuesto, no todos los eunucos estaban destinados a la alta sociedad. Algunos acabaron en puestos burocráticos gestionando patrimonios, tesoros o incluso documentos estatales sensibles. Al parecer, la teoría era que si no podía dejarse tentar por la lujuria, quizá tampoco pudiera dejarse tentar por los sobornos. Una teoría que, como muchas políticas romanas, parecía mejor escrita que en la vida real. En resumen, los eunucos eran caros, delicados y curiosamente respetados en ciertos círculos, como muñecas de porcelana que podían pagar impuestos. Su precio estaba determinado por la rareza, la habilidad y el retorcido deseo de lealtad que venía preempacado con la mutilación. Así que sí, en Roma el valor de reventa podría aumentar precisamente porque falta algo más. Comprar un esclavo en la antigua Roma no era tan sencillo como entrar a una tienda y señalar al tipo con buenos dientes. No, fue más bien como elegir entre un circo público incómodo o un turbio acuerdo secreto. Y ambos venían con precios muy diferentes. Comencemos con la subasta pública. La versión del imperio de una liquidación con toquers y decadencia moral. Estas reuniones solían celebrarse en mercados muy concurridos, los más famosos de los cuales eran el Foro o el Arrarium, el tesoro estatal de Roma. Los esclavos estaban de pie sobre plataformas elevadas, a veces desnudos, a veces etiquetados con descripciones como bueno para planchar o no muerde mucho. Había incluso carteles colgando de sus cuellos. Estos se llamaban tituli y enumeraban detalles básicos, edad, habilidades, problemas de salud y cualquier otra peculiaridad que un comprador pudiera querer saber.
Tiene pesadillas y odia a las cabras. Quizás no aumente el precio, pero al menos fue publicidad honesta. En las subastas públicas, los precios eran competitivos, pero no siempre justos. Fue un espectáculo. Los romanos ricos hacían alarde de su dignidad. Los aspirantes de clase media buscaban ofertas y los comerciantes experimentados vendían humanos como si estuvieran coleccionando amores raros. Podrían estallar guerras de ofertas por un muchacho guapo o un cocinero experto, o ambos, si Roma se sentía particularmente picante ese día. Luego estaban las ventas privadas. Estos sucedían en casas, templos o detrás de cortinas de terciopelo donde se hacían los tratos verdaderamente personalizados. ¿Quieres un filósofo que también pueda jugar al mentiroso? ¿O una chica que pudiera leer latín y servir vino de forma seductora? Probablemente la puedas encontrar fuera del mercado por algún precio. Las ventas privadas eran más discretas, lo que significaba precios más altos. Los vendedores podían embellecer los talentos de un esclavo sin demasiadas miradas indiscretas, y los compradores a menudo eran lo suficientemente ricos como para no importarles. Además, no hubo humillación pública, solo explotación personal, lo que aparentemente se consideraba más elegante. Incluso había comerciantes mayoristas llamados mangón que se especializaban en mejorar a los esclavos antes de revenderlos. Piense en ellos como si fueran aletas humanas antiguas, limpiándolos, entrenándolos para que digan sí, amo con la cantidad adecuada de terror, y vendiéndolos con un margen de beneficio. ¿Fueron éticos? En absoluto. ¿Eran ricos? Definitivamente. Al final, ya fuera comprado bajo el sol ardiente en un foro público o susurrado en un atrio cubierto de seda, el valor de un esclavo no solo tenía que ver con su habilidad o apariencia. Se trataba de quien estaba mirando y de lo culpable que quería sentirse el comprador. Se podría pensar que una civilización con baños públicos, justicia basada en leones y vomitorios sería un poco despreocupada en cuanto al papeleo. Pero cuando se trataba de ventas de esclavos, Roma guardaba recibos que eran terriblemente detallados. Entran en escena las tablillas de cera o documentos de papiro que registraban las transacciones de la misma manera que guardaríamos una factura de venta de un carro usado o una compra sospechosa en Amazon a las 3 de la mañana. Toda venta de esclavos, ya fuera una subasta pública o una negociación privada, se documentaba con el preciso estilo romano. Nombres, precios, vendedor, comprador, condición física y cualquier defecto revelado. Sí, los defectos de los esclavos existían porque nada dice más de un imperio civilizado que una política de devolución de seres humanos. ¿Tu nuevo cocinero era secretamente ciego? ¿Tu tutor de griego tenía problemas con el juego? Si el vendedor no lo mencionó, usted podría demandarlo por fraude según el derecho contractual romano. Y nada arruina una fiesta de togas como una demanda por un tío deprimido. Los recibos no eran solo por legalidad. También estaban relacionados con los impuestos. Roma nunca quiso perder una oportunidad de ingresos y estableció un impuesto del 5% sobre las ventas de esclavos. Esto se conocía como centim rearum banalium y ayudaba a financiar causas tan nobles como la construcción de carreteras, el pago a los legionarios y, ocasionalmente, el soborno al Senado. Y sí, los recaudadores de impuestos revisaban los recibos, sobre todo si la venta era pública. Las ventas privadas eran un poco más laxas con las reglas, pero si no las registrabas correctamente, podías esperar ser recibido por un funcionario con una placa de cera y una mirada sospechosa. Entonces, de repente tienes 3 sirvientes nuevos y ningún papeleo. ¡Qué lamentable! Los recibos también nos proporcionaron a los historiadores un tesoro de información. Los arqueólogos han encontrado registros de ventas grabados en fragmentos de cerámica, escritos en libros de contabilidad de propiedades y enterrados en capas de papiro en polvorientos almacenes egipcios. Estas polvorientas hojas de cálculo romanas no solo muestran precios, sino que cuentan historias. Historias de explotación, claro, pero también de lo burocrática que podía ser Roma. Un recibo de Pompeya incluso enumeraba el plazo de reembolso para un esclavo enfermo, 30 días. Después de eso, fue tu problema. Sin devoluciones, sin cambios, sin quejas.
En un giro que confundiría a los departamentos de recursos humanos modernos, los esclavos romanos podían, bajo ciertas condiciones, comprar su propia libertad. Sí, has oído bien. Podría ser considerado propiedad de alguien, pero también tener tu propia cuenta bancaria. Bienvenidos a Roma, donde la ironía tenía ciudadanía. Esta no fue una libertad concedida por la bondad del corazón de un maestro. Aunque también hubo un poco de eso, generalmente después de mucha culpa, soborno o una experiencia cercana a la muerte. No, estamos hablando de autocompra, un sistema llamado peculi. Se trataba de una pequeña pila de dinero que un esclavo podía acumular, que técnicamente aún pertenecía al amo, pero que a menudo se dejaba en paz siempre que el esclavo no hiciera nada descabellado, como iniciar un imperio empresarial o financiar una rebelión. Los esclavos podían obtener peculios de varias maneras. A los trabajadores cualificados, como escribas, profesores o médicos, a veces se les permitía realizar trabajos secundarios. Los esclavos domésticos podían recibir propinas o pequeños regalos. Los gladiadores se lo ganaron al no morir, lo que honestamente es el sistema de bonificación más romano imaginable. Ahora bien, aquí viene el truco. Una vez que un esclavo ahorraba lo suficiente para igualar su propio valor de mercado, podía ofrecer comprar su libertad. Fue como entregarse en una tienda de pornografía y esperar que el dueño aceptara el crédito de la tienda. Si el amo estaba de acuerdo, el esclavo quedaba manumitido, liberado, pero a menudo todavía sujeto a ciertas obligaciones legales. Piense en ello como la versión de la antigua Roma de pagar sus préstamos estudiantiles, pero con menos papeleo y un poco más de castigo. Pero, y siempre hay un problema, no a todos los esclavos se les dio esa oportunidad. Si eras un cocinero o concubina apreciada, tu amo podría no estar muy dispuesto a separarse de ti, especialmente si preparabas un buen guiso o mantenías una buena conversación. Además, todo el proceso dependía del permiso. No importaba cuánto dinero tuvieras, si tu dueño decía que no, lo único que eras libre de hacer era salarle en silencio y tal vez escupir en su vino. Aún así, muchos esclavos lograron comprar su libertad. Algunos incluso llegaron a convertirse en ricos libertos, dueños de negocios y, lo que es más, compraron sus propios esclavos. Porque nada dice gracia sociedad como continuar el ciclo. En el mundo romano, la manumisión, el acto de liberar a un esclavo, no era solo un gesto amable de un amo sentimental con debilidad por su barbero personal. Fue una transacción económica llena de implicaciones fiscales, gimnasia legal y, por supuesto, la posibilidad de una futura cena incómoda en la que tu ex esclavo ahora te supera socialmente. Empecemos con la mecánica. Un esclavo podía ser liberado de varias maneras. Por voluntad, por ceremonia formal o simplemente por un maestro que declara, eres libre. Delante de testigos, idealmente sin vino de por medio. Estos individuos recién liberados se convirtieron en libertad, hombres y mujeres liberados. Pero no confundamos eso con la ciudadanía plena. No obtuvieron los derechos políticos de los ciudadanos nacidos, solo la capacidad de pagar impuestos y deber favores a sus antiguos amos hasta la muerte. Sí, libertad. ¿Pero por qué un amo renunciaría al trabajo gratuito? Dinero simple y legado. Manumitir a un esclavo significaba menos bocas que alimentar y, a veces, más dinero que ganar. Los libertos a menudo permanecían vinculados a sus antiguos amos como esclavos, ofreciéndoles servicios, lealtad y tal vez consejos de repostería. A cambio, obtuvieron estatus legal, algunos derechos y el inmenso privilegio de no ser azotados antes del desayuno. Ahora, hablemos de impuestos, porque Roma nunca dejaría pasar la oportunidad de meter mano de tu billetera. El Estado impuso un impuesto de manumisión del 5%. Si un esclavo compraba su propia libertad, ese impuesto salía de sus peculios ahorrados. Si el amo los liberaba voluntariamente, pagaba el impuesto. Esta es probablemente la razón por la que a menudo se producían actos repentinos de benevolencia justo antes de la muerte. Cuando las preocupaciones fiscales se desvanecieron junto con los latidos del corazón, la economía de manumisión también creó una extraña escalera social. Los libertos podían llegar a ser increíblemente ricos.
Algunos dirigían imperios navieros, otros poseían bloques de apartamentos y uno incluso llegó a ser secretario imperial de Roma, demostrando de una vez por todas que la verdadera forma de ascender en la sociedad romana era a través de la tenacidad y no muriendo en una mina de sal. Por supuesto, el problema era que se esperaba que demostraras gratitud eterna a tu antiguo amo. Legal, moral y socialmente, todavía les debías un poco de tu alma y definitivamente algo de trabajo gratis si necesitaban que les fregaran los pisos o que les pelaran las uvas. No lo edulcoremos. La economía esclavista romana era una máquina de explotación bien engrasada. Un sistema en el que los seres humanos eran clasificados, grabados, valorados y comercializados como ganado con sandalias. No fue un fallo del sistema romano. Era el sistema que construyó los caminos del imperio, alimentó a sus patricios y avivó las uvas en sus bocas. La esclavitud estaba tan normalizada en la sociedad romana que nadie la cuestionaba realmente, excepto ocasionalmente los filósofos a quienes aún les servía la cena un ser humano tembloroso y no remunerado. Las reflexiones estoicas sobre la libertad del alma iban de la mano con la entrega de un trapeador a alguien y decirle que filosofara después de limpiar el atrio. El legado, lamentablemente, no quedó perfectamente guardado entre ruinas de mármol e inscripciones en latín. El modelo de esclavitud de Roma, la idea de que las personas podían ser reducidas al trabajo, la obediencia y un valor de mercado fluctuante, se convirtió en un punto de referencia durante siglos. Las potencias europeas luego tomaron prestadas las justificaciones legales, morales y económicas para construir sus propios imperios. Puede que el imperio romano esté muerto, pero el fantasma de sus mercados de esclavos persiguió la historia mucho después de que la última toga cayera de la pasarela. Peor aún, la imagen romantizada de Roma, con sus columnas majestuosas, sus legiones poderosas y su retórica inspiradora, a menudo deja de lado los cimientos empapados de sangre. Los guías turísticos le mostrarán con gusto los arcos del Coliseo, pero no mencionarán el trabajo esclavo detrás de la mampostería ni los esclavos que murieron para hacer que los emperadores lucieran impresionantes en público. Y, sin embargo, a pesar de toda la crueldad calculada, Roma no podría existir sin sus esclavos. Eran la columna vertebral económica, el sistema de apoyo interno y, seamos honestos, la razón por la que los romanos de élite no tenían que mover un dedo a menos que fuera para pedir más vino. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Que las civilizaciones pueden alcanzar la grandeza pisoteando innumerables vidas para llegar allí. Esa opulencia puede construirse sobre el sufrimiento. Y que tal vez, solo tal vez, no deberíamos idealizar los imperios sin revisar la letra pequeña. Roma puede haber ardido, pero sus prácticas perduran. Y en algún lugar entre los pergaminos y las estatuas se encuentra la verdad. El coste de un esclavo no era solo en plata. Estaba en la humanidad, perdida y mercantilizada. Imagínate adentrándote en el cálido resplandor de una tarde ateniense. Las calles afuera están ruidosas con vendedores y chismes. Pero una vez que cruzas el umbral del Andrón, el barrio de los hombres de la casa de un ciudadano adinerado, entras en otro mundo completamente. Las lámparas de aceite proyectan un brillo dorado sobre las paredes enlucidas pintadas con escenas míticas. Guirnaldas de hiedra y rosas perfuman el aire, y el leve rasgueo de una melodía marca el ritmo de la noche que se avecina. Esto no era simplemente un lugar de reunión informal para beber. El simposio fue ritual, teatro y combate intelectual, todo en uno. Los invitados no entraban simplemente paseando. Se preparaban durante horas, lavándose, ungiéndose con aceites aromáticos, arreglando su cabello e incluso eligiendo coronas de mirto o violetas para coronar sus cabezas. La apariencia importaba. Cada detalle anuncia el estado. Cuando te reclinabas en el sofá, no solo estabas bebiendo vino. Estabas interpretando tu papel en un drama de ingenio, elegancia y reputación. La disposición del andrón en sí reflejaba la jerarquía. Los sofás, llamados cleni, estaban dispuestos en forma de herradura alrededor de un recipiente central, el gran cráter. La posición de cada invitado era una señal sutil de rango y honor, determinada por el anfitrión. En un extremo de la sala se situaban los músicos o animadores, dispuestos a tocar flautas, recitar versos homéricos o realizar danzas que desdibujaban la línea entre el arte y la seducción.
El anfitrión, siempre hombre, siempre alguien con suficiente riqueza para hacer un despliegue, marca el tono. Algunos simposios fueron asuntos dignos en los que la filosofía, la poesía y el debate dominaban la velada. Podrían parecer una sala de conferencias en papa. Da en vino, donde los invitados discutían con palabras más afiladas que espadas. Otras noches, sin embargo, las cosas se tornaron caóticas. Con demasiada bebida y demasiados egos en la sala, se lanzaron insultos, se volcaron divanes y el noble simposio se disolvió en peleas de borrachos. Pero sea cual fuere el estado de ánimo, una verdad se mantuvo firme. El simposio nunca giró únicamente en torno al vino. Se trataba de comunidad y competencia. Cada invitado buscaba impresionar, ya sea con ingeniosos versos de poesía, humor mordaz o simplemente con la gracia con la que bebía su taza. Ser invitado fue un honor. Tener un buen desempeño era una oportunidad de alcanzar la fama. Fracasar significaba ridículo. En esa atmósfera cargada, el simposio se convirtió en un espejo de la propia sociedad ateniense, brillante, desordenada, competitiva e infinitamente humana. Una vez instalados los invitados en sus divanes, coronados con guirnaldas y perfumados con aceites, se reveló el corazón del simposio, el vino. Pero no se trataba simplemente de abrir una jarra y pasarla de mano en mano. Para los atenienses, la forma en que mezclaban el vino era tan importante como el vino mismo. Beber vino sin mezclar directamente de la jarra era considerado una barbaridad, algo que solo harían los no civilizados o los borrachos desesperados. La verdadera sofisticación griega exigía equilibrio. En el centro del andrón se encontraba el cráter, un enorme cuenco para mezclar, a menudo tan alto como la cintura de un hombre, decorado con escenas mitológicas de Dionís, el dios del vino, y sus alborotadores seguidores. En este recipiente, los sirvientes vertían vino rico y oscuro del ánfora, seguido de agua extraída del pozo de la casa. La proporción exacta de vino y agua se convirtió en la primera decisión de la velada. Debería la mezcla ser de 3 partes de agua por 1 de vino, asegurando un ambiente agradable y una conversación ingeniosa, o de 2 por 1, arriesgándose a una noche más animada y ruidosa? Rara vez eran partes iguales, porque ese nivel de potencia podía desatar el caos incluso antes de que la noche hubiera comenzado. La responsabilidad de esta decisión recae en los simposios, los maestros de la fiesta. Elegidos por sorteo o designados por el anfitrión, el trabajo de los simposios era al mismo tiempo envidiable y peligroso. Era en parte árbitro, en parte dictador del placer, una mezcla demasiado débil, y los invitados se quejaban de que la noche era aburrida, demasiado fuerte y los sofás podían convertirse en campos de batalla antes de que los músicos tocaran sus primeras notas. Gobernar la medida de la embriaguez era en cierto modo gobernar el fluir de la noche misma. Una vez mezclado, el vino se servía en jarras individuales y se vertía en quiliques, copas anchas y poco profundas con asas delicadas. Estas tazas eran más que funcionales. Muchos estaban pintados con imágenes divertidas o escandalosas en la parte inferior, un sentado en medio de una danza, un juerguista borracho cayendo de cabeza o un dios levantando su copa que solo aparecía una vez que el bebedor había vaciado la suya. De esta manera, el mismo acto de terminar el vino se convertía en un entretenimiento, una pequeña sorpresa esperando en el fondo del cuenco. Así pues, antes de que se pudiera hacer un solo brindis, el escenario estaba preparado. El vino no era solo bebida. Fue un compañero cuidadosamente medido, que conducía la velada hacia la filosofía o el caos, dependiendo de la voluntad de los simposios. El equilibrio fue la clave. Y en Atenas, el equilibrio lo era todo. Con los sofás llenos y el vino fluyendo, el verdadero espíritu del simposio comenzó a desarrollarse. Conversación. Para los atenienses, beber nunca fue solo una cuestión de embotar los sentidos. El objetivo era la estimulación, del ingenio, del debate, de la memoria. Los invitados se reclinaron uno al lado del otro, con quilex en la mano, y comenzaron a hablar de temas que iban desde lo sublime a lo escandaloso. A veces la conversación comenzaba de forma ligera. Un invitado podría recitar un verso ingenioso de poesía, citar a Homero o desafiar a otro a resolver un acertijo. Otros competirían contando historias de amor, campañas militares o chismes políticos.
La risa era frecuente, pero también la agudeza. Los atenienses apreciaban el logos, el arte del discurso persuasivo, y ningún simposio estaba completo sin un intercambio verbal. Un insulto bien colocado y pronunciado con elegancia podría generar más aplausos que cualquier canción. En reuniones más serias, la filosofía ocupó un lugar central. Estos simposios se convirtieron en miniaturas donde los hombres probaban ideas bajo la influencia de Dionisio. Las preguntas flotaban en la luz humeante de la lámpara. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la justicia? ¿Sobrevive el alma después de la muerte? Fue en entornos como este donde figuras como Sócrates, Alibíades y Platón dejaron su huella. El Simposio de Platón, uno de los textos más famosos de la filosofía, es en sí mismo el relato de una fiesta en la que cada invitado dio un discurso sobre la naturaleza del amor. Bajo las coronas de hiedra y las bromas empapadas de vino, se estaban sentando los cimientos del pensamiento occidental. Pero incluso la filosofía más profunda no estaba divorciada de la competencia. Cada invitado buscó impresionar, no solo con sabiduría, sino con estilo. Una analogía inteligente, un argumento atrevido o un chiste en el momento perfecto podrían ganar la noche. De este modo, la conversación era tanto un concurso como una colaboración, una joya verbal con el vino como combustible. Aún así, la conversación en el simposio podría fácilmente derivar en escándalo. Las intrigas políticas eran un tema común, como también lo eran las historias de adulterio, traición y corrupción. Algunas noches se trataban menos de ideas elevadas y más de destruir reputaciones. Después de todo, el vino afloja las lenguas, y en una sociedad donde la reputación no era todo, lo que se susurraba en un simposio podía resonar con fuerza en las calles de Atenas al día siguiente. Así, la conversación en el simposio nunca fue neutral. Era juego y representación, filosofía y política, risa y peligro. En un momento podrías encontrarte debatiendo sobre la naturaleza del alma, y al siguiente podrías estar defendiendo tu honor ante un comentario malicioso sobre tu último romance. Este fue el poder del simposio. Cada palabra, como cada sorbo de vino, tenía peso. A medida que el vino se suavizaba, las lenguas y las conversaciones se volvían más animadas. El aire se llenó de otro elemento esencial del simposio. Música. Ninguna reunión estaba completa sin él. Una vez vaciadas las primeras copas, entraban músicos contratados, generalmente mujeres jóvenes o artistas esclavizados, portando sus instrumentos. Las evocadoras flautas dobles de los ops, las cuerdas pulsadas del catarao mentiroso, y a veces los tambores que golpean suavemente al ritmo de las voces ascendentes. Los permisos en particular tenían un efecto hipnótico. Su sonido era agudo, casi penetrante, diseñado no para la meditación tranquila, sino para despertar los sentidos. El propio Platón desconfiaba de sus tonos embriagadores, creyendo que alentaban el exceso. Pero para la mayoría de los atenienses, ese era precisamente el punto. Mientras las flautas sonaban y las cuerdas tañían, los hombres se reclinaban más profundamente en sus sofás, llevados por olas de melodía y vino. El entretenimiento en los simposios fue variado e impredecible. Algunas noches se invitaba a los poetas a recitar versos de Homero o a componer versos improvisados sobre temas elegidos por los invitados. Otras noches actuaban bailarines, a veces acrobáticos, a veces sensuales, siempre con la intención de captar la mirada de un público medio borracho. Los cortesanos también eran presencias comunes, mezclando la conversación con la seducción, y su risa marcaba el ritmo de la música. Sin embargo, la música en un simposio nunca fue un ruido de fondo pasivo. Se entretejió en los rituales de la bebida. Los invitados a menudo participaban en scholia, canciones improvisadas para beber que pasaban en círculo como si fuera un juego verbal. Un hombre cantaba una línea, a menudo humorística o provocativa, y el siguiente tenía el reto de responder con un verso de igual ingenio. Vacilar era vergonzoso, brillar significaba gloria a los ojos de los pares. De este modo, la música se convirtió en un concurso de inteligencia, tal como lo había sido la conversación. Incluso las propias tazas se sumaron a la diversión. Algunas quiliques estaban pintadas con escenas musicales, de modo que mientras un invitado bebía, aparecía oculto en la parte inferior un flautista o un bailarín.
Al beber el vino no solo se revelaba la imagen pintada, sino también, a menudo, una ronda de aplausos, risas o una broma corporal de los demás. Aún así, la música ofrecía mucho más que entretenimiento. Tocó lo divino. Para los griegos, la música estaba vinculada a la armonía cósmica, un recordatorio tanto de Dionís como de Apolo, el dios del frenesí y el dios del orden. En el simposio esa tensión estaba viva. La flauta puede empujar a los hombres al frenesí, mientras el mentiroso busca calmar sus corazones. Entre ambos se alcanzó el equilibrio o el caos. Una vez que la música había relajado el aire y la conversación había seguido su curso, el simposio a menudo se transformaba en otro pasatiempo querido, los juegos. El vino no solo alimentó la filosofía y la poesía, también agudizó la emoción de la competencia. Y en Atenas, donde casi todo era una competición, el simposio no fue una excepción. Uno de los juegos más populares fue Cotavos. Las reglas eran sencillas, pero requerían delicadeza. Un invitado removía los restos de su vino en un quilex y luego los arrojaba a través de la habitación con un movimiento de muñeca, apuntando a un objetivo, a menudo un disco de bronce equilibrado sobre un soporte. Si el vino golpeaba con fuerza, el disco resonaba ruidosamente y el sonido era correspondido con vítores y risas. Pero un lanzamiento descuidado, que salpique la pared o a otro invitado, podría generar burlas durante el resto de la velada. El juego era más que un juego. Fue una prueba de gracia y precisión, una oportunidad de demostrar control incluso en la ebriedad. Otros concursos fueron más directos. ¿Quién podría vaciar una taza más rápido? ¿Quién podría seguir siendo más elocuente mientras se tambalea visiblemente por el vino? Algunos simposios se deleitaban en llevar a sus invitados al borde del exceso, decretando rondas de mezclas cada vez más potentes. Otros priorizaban la habilidad sobre la resistencia y planteaban desafíos intelectuales o poéticos entre tragos. De cualquier manera, el espíritu de Aegón, la lucha y la competencia, siempre estuvo presente. También hubo juegos de ingenio, que combinaban perfectamente con la conversación. Los invitados podrían desafiarse entre sí a inventar versos en el momento, insultarse unos a otros en rima o responder a acertijos elaborados para exponer la rapidez mental. Estos concursos desdibujaron la línea entre juego y representación, entre broma y humillación. Ganar era disfrutar de la risa y la admiración. Fracasar significaba soportar las burlas mordaces de los compañeros. Aunque los concursos no siempre fueron tan alegres. Cuando la política o la rivalidad personal bullían bajo la superficie, un juego de beber podía volverse feo. Un derrame, un insulto oculto en un verso o una fanfarronería fallida pueden escalar rápidamente. Lo que comenzó como un desafío lúdico podría terminar en puños, vasos rotos y sangre en el suelo. Después de todo, Dioniso era un dios del frenesí tanto como de la alegría, y el simposio se balanceaba constantemente entre el orden y el caos. Así pues, los juegos del simposio nunca fueron meras diversiones. Eran en sí mismos pequeños dramas, momentos en los que el vino ponía a prueba no solo el cuerpo, sino la reputación de cada invitado. Cada lanzamiento, cada canción, cada alarde era una oportunidad de triunfo o de humillación ante la atenta mirada de amigos, rivales y el propio Dionís. Si el vino era el alma del simposio, entonces el amor y el deseo eran su espíritu inquieto. Ninguna reunión estuvo libre de la presencia, o al menos de la discusión, de la eros. Entre los divanes se encontraban a menudo cortisones, músicos y bailarines, no solo como animadores, sino como participantes de la atmósfera de coqueteo y seducción. El simposio desdibujó las fronteras entre lo intelectual y lo erótico, entre la filosofía y la pasión. Para muchos invitados, los cortisones eran más que adornos. Conocido como Atay. Eran mujeres entrenadas en el ingenio, la conversación y el encanto, capaces de desenvolverse en un diálogo con los filósofos con la misma facilidad con la que podían cautivarlos con la música o la danza. A diferencia de las prostitutas comunes, las Ati tenían reputación y a veces inspiraban gran respeto e influencia. Un comentario inteligente de alguien que odia podría cambiar el curso de una discusión o reducir al silencio a un invitado fanfarrón. Ambos eran compañeros admirados y espejos sociales que recordaban a los hombres que la elocuencia no era solo suya.
Sin embargo, el simposio también fue un lugar donde se discutió abiertamente el deseo masculino, especialmente el de los jóvenes. En la cultura ateniense, las relaciones entre hombres mayores y compañeros masculinos más jóvenes conllevaban capas de mentoría, afecto y sexualidad. En el simposio, estas relaciones fueron exhibidas, objeto de burlas y celebradas mediante discursos y bromas. La línea entre el elogio noble de la belleza y el escándalo de la borrachera siempre fue delgada, y muchas veladas oscilaban entre ambos lados de ella. Las discusiones filosóficas a menudo se centran en sus temas. El simposio de Platón inmortaliza una de esas veladas, en la que cada invitado ofreció un discurso sobre la naturaleza de la eros. Algunos elogiaron el amor como la fuerza que une al cosmos. Otros se burlaron de ello considerándolo una locura peligrosa. Sócrates afirmó famosamente que el amor verdadero no tenía que ver con la carne en absoluto, sino con ascender hacia lo divino y lo eterno. Pero aunque las palabras elevadas llenaban el aire, la realidad del simposio era mucho más física. Risas, besos robados, propuestas susurradas en un rincón de la habitación. El deseo en el simposio no siempre fue amable. Los celos, la rivalidad y el orgullo herido a menudo acechaban bajo las coronas y los perfumes. El favor de un cortesano podía desatar una competencia entre invitados, y un comentario mordaz sobre la belleza, o la falta de ella, de alguien podía encender algo más que palabras. En esos momentos, el simposio reveló su cruda verdad. Debajo de la filosofía y la poesía, había un crisol de anhelos humanos, egos frágiles y el poder impredecible de la atracción. De este modo, el sistema operativo en el simposio nunca fue un mero espectáculo secundario. Era el pulso de la velada, uniendo la conversación, la música y el vino en algo mucho más volátil, una mezcla de encanto, peligro y revelación. Bajo las coronas de hiedra, la música y la dulce neblina del vino, el simposio se convertía a menudo en un teatro de la política. En Atenas, donde la democracia exigía un debate constante, ni siquiera el ocio podía escapar a la atracción del poder. Reclinados en sus divanes, los hombres dejaban que sus lenguas vagaran por territorio peligroso, alardeando de alianzas, susurrando conspiraciones o destrozando a rivales que no estaban presentes para defenderse. El vino aflojó las lenguas que la restricción diurna mantenía atadas. Un invitado podría jactarse de su servicio militar, presentándose como indispensable para la defensa de la ciudad. Otro respondería con comentarios maliciosos sobre la corrupción, insinuando sobornos aceptados en la asamblea o en los tribunales. Un hombre podía elogiar a Pericles, a Alabíades o a otro líder político de la época, solo para que alguien más recordara a la sala sus escándalos, amoríos o campañas desastrosas, y el escándalo nunca estaba lejos. El simposio fue un terreno fértil para los chismes. ¿Quién había seducido a qué esposa? ¿Quién había hecho trampa con las deudas? ¿Quién fue sorprendido en una fiesta cometiendo un delito vergonzoso? Cuanto más corría el vino, más agudas eran las acusaciones. Los ingeniosos comentarios que comenzaron como bromas podrían transformarse en dagas. Ser ridiculizado en semejante contexto era humillante, pero ganarse la risa de la multitud a expensas de otro hombre podía ser una especie de victoria política. Los riesgos de ese tipo de conversaciones eran reales. El simposio fue privado, pero las palabras pronunciadas bajo su resplandor humeante tenían una forma de resonar en las calles a la luz del día. El propio Alciades, brillante, escandaloso y temerario, era famoso por sus fanfarronerías en estado de ebriedad en los simposios, algunas de las cuales lo atormentaron en juicios posteriores. Lo que se dijo medio en broma mientras bebíamos vino podría volverse evidencia de traición, impiedad o conspiración. Sin embargo, los hombres volvían una y otra vez a estas conversaciones porque el escándalo era irresistible. Escuchar secretos susurrados, ver a un rival retorcerse, asestar un golpe verbal disfrazado de comedia. Todo esto le dio al simposio su atractivo. No eran solo la filosofía y la poesía lo que atraía a los atenienses a estas fiestas, sino también la emoción de ver cómo se caían las máscaras y se desmoronaban las reputaciones bajo la risa y la burla. Así, la política en el simposio era al mismo tiempo entretenimiento y peligro. Reflejaba la propia democracia ateniense, desordenada, ruidosa, competitiva y llena de ego.
El simposio puede haber sido privado, pero nunca estuvo separado de la ciudad. En la neblina del vino y de la canción, a menudo se plantaron las semillas de la ruina del triunfo político. A medida que pasaban las horas y el cráter se llenaba una y otra vez, el equilibrio cuidadosamente medido del simposio comenzó a tambalearse. Lo que había comenzado como una conversación pulida, canciones ingeniosas y juegos disciplinados a menudo daba paso a un habla arrastrada, gestos inestables y erupciones de emoción desenfrenada. Dionís, el dios del vino y del frenesí, hizo sentir su presencia más vívidamente en estas últimas etapas. La línea entre la filosofía y la locura se volvió borrosa. Los invitados que una vez citaban a Homero con elegancia ahora pueden gritar versos a medio terminar y sus palabras disolverse en risas. Otros, dominados por el vino, se atrevieron de una manera que la sobria luz del día nunca permitía, confesando amores prohibidos, insultando a hombres poderosos o haciendo alardes demasiado descabellados para ser creídos. Los simposios todavía podían intentar imponer orden, decretando otra ronda o exigiendo una canción, pero la mayoría de las veces, él también se había rendido a la intoxicación. El caos físico era común. Las copas se volcaron, las coronas se torcieron y los divanes se convirtieron en campos de batalla. Un comentario descuidado podría provocar una discusión acalorada. Una discusión podría derivar en golpes o puñetazos. Los sirvientes corrían nerviosos, tratando de limpiar los derrames o calmar los ánimos antes de que las cosas se volvieran violentas. Y, sin embargo, para muchos, este descenso era parte del atractivo. El simposio nunca tuvo la intención de permanecer perfectamente civilizado. Fue una inmersión controlada en el reino impredecible de Dionís. A veces el caos se extendía más allá de los muros del Andrón. Una banda de borrachos juerguistas llamada Comos podría tambalearse por las calles cantando canciones de taberna, golpeando las puertas de los vecinos y portando antorchas durante la noche. Estos desfiles callejeros eran a la vez temidos y admirados, ruidosos y disruptivos, pero también una parte reconocida de la cultura dioniana. Dirigir o participar en un comaos era llevar la propia embriaguez como una insignia de honor. Por supuesto, no todos los descensos terminaron en risas. Algunas noches trajeron peligro real. Una rivalidad se reavivó. Un insulto demasiado agudo o una jactancia demasiado amenazante podrían acabar con las espadas desenvainadas. Los propios atenienses reconocieron este riesgo. Demasiado vino podría transformar un simposio de una reunión de iguales a una pelea de enemigos. Sin embargo, incluso en su desorden, el simposio tuvo significado. Rendirse al caos era abrazar al dios del éxtasis, saborear la libertad del orden rígido de la vida cívica diaria. El descenso al frenesí fue al mismo tiempo una advertencia y una revelación. Bajo las máscaras de la filosofía y la poesía, los hombres todavía eran criaturas de pasión, orgullo y exceso. Cuando las lámparas de aceite se consumían y las últimas notas de la flauta se desvanecían, el simposio normalmente ya había seguido su curso. Los invitados se tambaleaban desde el andrín, con las coronas de hiedra torcidas, sus túnicas manchadas de vino, las voces ensordecedoras de canciones y discusiones. Algunos se desplomaron en los sofás y se durmieron, sin poder levantarse hasta el amanecer, mientras que otros salieron a las calles para unirse a los koumous, cuyo desfile de borrachos resonó por Atenas hasta el amanecer. La mañana siguiente rara vez fue agradable. Los sirvientes tuvieron que fregar los pisos pegajosos por el vino derramado, recoger los quiliques rotos y deshacerse de las coronas marchitas por el calor de la noche. Para los participantes, las consecuencias fueron tanto de orgullo como de pesar. Un comentario agudo hecho con demasiada libertad bajo el hechizo de Dionís podía convertirse en tema de chismes en el ágora al día siguiente. Una jactancia podría perseguir a un hombre en la corte o en la política. Sin embargo, el mismo simposio también podría forjar nuevas amistades, fortalecer lazos de lealtad o cimentar reputaciones de ingenio y brillantez. Brillar en un simposio era elevarse socialmente, incluso políticamente. Deshonrarse era arriesgarse al ridículo mucho más allá de las paredes de la casa del anfitrión. Pero el simposio fue más que una noche de excesos. Era una institución cultural. Reflejaba el carácter mismo de Atenas. Competitivo, intelectual, caótico y creativo.
En el equilibrio entre el vino y el agua, entre la filosofía y el escándalo, los atenienses pusieron a prueba los límites de sí mismos y de su sociedad. Las grandes ideas del pensamiento griego, las discusiones sobre el amor, la justicia y el alma, no nacieron en las aulas, sino en reuniones empapadas de vino donde se mezclaban la risa y la discusión. El simposio de Platón inmortalizó esta verdad, mostrando cómo una noche de bebida podía convertirse en una meditación sobre la naturaleza misma del zoo. Incluso después de que la edad de oro de Atenas se desvaneciera, el espíritu del simposio siguió vivo. Los romanos posteriores lo adaptaron a sus convivía, mientras que ecos de él resurgen en los banquetes medievales, los salones renacentistas e incluso en las cenas modernas. Dondequiera que la gente se reúne para beber, discutir, cantar y confesar demasiado bajo la influencia del alcohol, la sombra del simposio persiste. La mañana siguiente pudo haber dejado a los atenienses con los ojos nublados, su reputación dañada y sus cabezas pesadas. Pero el recuerdo del simposio perduró. Nunca se trató solo del vino. Se trataba de ser humano, brillante y tonto, disciplinado y caótico, filosófico y escandaloso, todo en la misma noche. De ese modo, el simposio era la propia Atenas, destilada en una única sala, una única copa de vino y una única velada inolvidable. Imagínate estar parado en el polvo de un campo de batalla, con el sol brillando sobre tus cabezas, y escuchar un sonido diferente a todo lo que hayas conocido antes. Un rugido profundo y estruendoso que hace temblar la tierra bajo tus sandalias. Para un soldado romano, este no era un ruido cualquiera. Era el grito de batalla del arma más temible de Cartago, el elefante de guerra. Estas criaturas eran torres vivientes más altas que cualquier caballo, cubiertas con armaduras con colmillos rematados en hierro y cuerpos capaces de aplastar una fila de hombres en segundos. Para quienes los vieron por primera vez, bien podrían haber sido bestias míticas, más cercanas a los monstruos de Homero que a cualquier cosa nacida de este mundo. Los cartagineses habían convertido a los elefantes en símbolos de poder y terror. Importado de África. La mayoría eran elefantes de bosque del norte de África, ahora extintos. Más pequeño que la enorme variedad india, pero aún así aterrador cuando está equipado para la guerra. Estaban vestidos con una armadura protectora con colmillos puntiagudos o con cuchillas que transformaban su volumen natural en un arma aplastante. Algunos incluso llevaban torres de madera atadas a sus espaldas, en las que había arqueros y lanceros que podían hacer llover la muerte desde arriba. El efecto psicológico de estos animales era tan importante como su fuerza física. Los caballos entraron en pánico por su olor. Los hombres se quedaron paralizados ante su enorme tamaño y ante la visión de un elefante cargando. Una pared de carne y metal avanzando con tronidos fue suficiente para destrozar la moral antes de que un solo golpe acertara. Esta era la ventaja de Cartago. Aterrorizar al enemigo para que rompa filas, convirtiendo la disciplina en caos. Pero los elefantes de guerra eran más que armas. Eran declaraciones. Marchar a la batalla con elefantes declaraba que Cartago no era una simple ciudad-estado. Era una superpotencia capaz de dominar la naturaleza misma. Cuando generales como Jamilar o Aníbal los desplegaron, el mensaje fue claro. No erais solo soldados combatientes. Estabais luchando contra dioses de la guerra hechos carne. Aún así, los romanos rápidamente se dieron cuenta de que estas bestias no eran invencibles. Su tamaño los hacía lentos y su comportamiento impredecible. Pero en ese momento inicial, antes de las tácticas, antes de las contramedidas, antes de que los hombres se adaptaran, el elefante de guerra se erigió como la fuerza de choque más aterradora del mundo antiguo. No eran simplemente animales. Eran un rugido en el polvo, una pesadilla viviente. Y para Cartago, un arma destinada a aplastar la voluntad de Roma. Transformar un elefante salvaje en un arma de guerra no fue una tarea fácil. Cartago no se limitó a enviar gigantes indómitos al campo de batalla. Los entrenó cuidadosamente para convertirlos en extensiones de su ejército. Capturados en los bosques y llanuras del norte de África, los elefantes jóvenes fueron llevados a campamentos donde cuidadores especializados, llamados maouts, comenzaron el largo proceso de moldear su comportamiento.
Estos hombres vivieron casi cada momento al lado de los animales, alimentándolos, acicalándolos y, lo más importante, enseñándoles a obedecer órdenes en el caos de la batalla. Entrenar a un elefante era una cuestión a partes iguales de disciplina y confianza. El Maat guió al animal con llamadas vocales, pinchazos e incluso ganchos de hierro, condicionándolo a responder instantáneamente. Los elefantes aprendieron a marchar en formación, detenerse ante las señales y cargar cuando se les ordenaba. Estaban acostumbrados a los sonidos de la guerra, al choque del bronce, al sonido de las trompetas, a los gritos de los soldados. A veces se encendían fogatas cerca de sus corrales, para que los animales se acostumbraran al humo y a los gritos. El objetivo era simple. Asegúrate de que cuando el elefante se enfrente a la locura de la batalla, no entre en pánico y se vuelva contra su propio bando. La armadura agregó otra capa de preparación. Los artesanos equipaban a los elefantes con tocados de bronce o cuero, placas pectorales y fundas de colmillos con puntas o cuchillas afiladas. Estas modificaciones transformaron a las ya temibles criaturas en gigantes. En sus espaldas se sujetaban con cuerdas y correas unas torres de madera llamadas holders que transportaban de 2 a 4 soldados armados con jabalinas, arcos o lanzas largas. De esta manera, cada elefante se convirtió en una fortaleza móvil, a la vez arma de choque y plataforma de tiro elevada. Pero el entrenamiento más importante fue el psicológico. Maat se enseñó a los elefantes a canalizar su agresión hacia el exterior. Los llevaban al frenesí antes de la batalla, a veces dándoles vino o pinchándolos con objetos afilados, para asegurarse de que entraran al combate ya enfurecidos. Una vez desatados, podían pisotear líneas de infantería, dispersar a la caballería y aplastar fortificaciones. Por supuesto, los riesgos eran inmensos. No importaba lo bien entrenado que estuviera, un elefante seguía siendo un animal salvaje. Si resulta herido o aterrorizado, puede regresar y arrasar con su propio ejército, causando tanta destrucción a sus amigos como a sus enemigos. Los generales cartagineses comprendieron esta apuesta, pero también comprendieron las recompensas. Bien manejados, los elefantes de guerra eran más que bestias. Eran el terror hecho carne. La primera onda expansiva de un plan de batalla destinado a desconcertar y abrumar a Roma incluso antes de que las espadas chocaran. Las primeras apariciones de los elefantes de guerra de Cartago sorprendieron a los enemigos del otro lado del Mediterráneo. En los siglos IV y III a.C., cuando Cartago luchaba contra sus rivales en Sicilia, el norte de África e Iberia, los elefantes se convirtieron rápidamente en su arma característica contra la infantería o la caballería ligeramente blindadas que no estaban acostumbradas a esas bestias. Su efecto fue devastador. Imagínese un falanqueo ligero griego entrenado para defenderse contra los hombres. De repente se enfrentó a un animal que pesaba varias toneladas, barritando, cargando y aplastando todo a su paso. Las lanzas se astillaron, los escudos fueron derribados y los caballos huyeron aterrorizados. Uno de los primeros usos documentados fue durante las campañas de Cartago en Sicilia contra las ciudades-estado griegas. Allí, los elefantes fueron liberados para romper posiciones fuertemente defendidas, dispersando a los hombres que se encontraban frente a ellos y dejando huecos que la infantería cartaginesa podía explotar. No eran simplemente armas de destrucción, sino herramientas de estrategia, para ablandar la línea enemiga antes del choque decisivo. Su apariencia se volvió tan icónica que los escritores griegos a menudo los describían con asombro, comparándolos con máquinas de asedio vivientes. En el norte de África, los elefantes fueron igualmente eficaces contra tribus rebeldes o ejércitos rivales que no estaban familiarizados con las bestias. Infundieron miedo instantáneo. Incluso cuando no mataban en grandes cantidades, el impacto psicológico de su presencia a menudo decidía las batallas antes de que realmente comenzaran. A veces los enemigos huían con solo verlos, no queriendo poner a prueba su coraje contra estos colosales adversarios. Sin embargo, los primeros éxitos también revelaron sus limitaciones. En terrenos estrechos los elefantes podrían quedar atrapados o ser evitados. Los oponentes inteligentes prepararon emboscadas, atacando a los maats o hiriendo a los animales hasta que entraron en pánico. Pero cuando se desplegaban en campos abiertos donde había espacio para cargar, eran casi imparables.
Cartago, aprendiendo rápidamente, comenzó a adaptar sus tácticas en el campo de batalla a su uso, combinando elefantes con infantería disciplinada y caballería veloz para crear una estrategia de armas combinadas que pocos enemigos podían igualar. Estas primeras victorias consolidaron a los elefantes como algo más que simples bestias exóticas. Se convirtieron en símbolos del poder cartaginés. Otras naciones podían tener una infantería fuerte o una caballería rápida, pero solo Cartago tenía elefantes, y eso les daba una ventaja aterradora. Para Roma, que observaba estos encuentros desde el otro lado del mar, el mensaje era claro. Un día, ellos también se enfrentarían a estas torres vivientes. Y cuando ese día llegó, ninguna cantidad de ejercicios o disciplina podría prepararlos para el impacto de una fila de elefantes cargando. Ninguna historia de elefantes cartagineses es más legendaria que la audaz marcha de Aníbal a través de los Alpes durante la Segunda Guerra Púnica. En el año 218 a.C., Aníbal se propuso atacar el corazón mismo de Roma. No navegando a través del Mediterráneo, sino conduciendo a su ejército, infantería, caballería y elefantes a través de los traicioneros pasos montañosos de la Galia hasta Italia. Fue una apuesta tan escandalosa que aún hoy parece más un mito que una historia. Los elefantes, unos 37 en total, no eran meros animales en esta marcha. Eran símbolos de desafío. Para Aníbal, su objetivo era aterrorizar a los romanos antes de lanzar una sola lanza. Imagínese el espectáculo. Bestias colosales avanzando penosamente por caminos helados, con su silueta recortada contra los picos cubiertos de nieve, y conductores impulsándolas a avanzar mientras las avalanchas retumbaban en la distancia. Para los soldados que estaban junto a ellos, exhaustos y helados, los elefantes eran una prueba de la voluntad de hierro de su comandante. Si estas criaturas pudieron soportar la escalada, los hombres también podrían. Pero el viaje fue brutal. Para los elefantes fue necesario abrir estrechos senderos, apenas lo suficientemente anchos para los hombres. Las pendientes resbaladizas amenazaban con hacerlos caer en barrancos. El frío era implacable. Las bestias acostumbradas al calor africano temblaban con los vientos de la montaña, con sus trompas levantadas impotentes contra la nieve. La comida era escasa, y mantener alimentados e hidratados a animales tan grandes era una tarea casi imposible. Algunos elefantes perecieron durante el viaje, cayendo desplomados por agotamiento o muriendo. Aún así, muchos sobrevivieron. Cuando Aníbal finalmente descendió al Valle del Po, en el norte de Italia, la visión de elefantes emergiendo de las montañas conmocionó al mundo romano. No se trataba simplemente de soldados que llegaban a su frontera, sino de monstruos de guerra que invadían los paisajes. Los romanos lo creían imposible. El impacto psicológico fue enorme. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Aníbal había traído fortalezas vivientes a la propia Italia. Aunque la marcha le había costado muy cara a Cartago, el simbolismo valía su peso en oro. Los elefantes eran una prueba del genio de Aníbal. Su voluntad de hacer lo que ningún otro comandante se atrevió. No llegaron simplemente como armas. Llegaron como presagios. Roma ahora se enfrentaba no solo a un ejército enemigo, sino a uno liderado por un hombre que podía doblegar la naturaleza misma a su voluntad. El 21 y 18 de diciembre a.C., la apuesta de Aníbal por los Alpes dio sus frutos en la batalla de Trebia. Su primer enfrentamiento importante con las fuerzas romanas en suelo italiano. Después de semanas de maniobras, finalmente atrajo a los romanos a una batalla abierta cerca del río Trebia, en el norte de Italia. Agotadas, medio congeladas y hambrientas por haber cruzado las gélidas aguas al amanecer, las legiones romanas se encontraron enfrentándose no solo al disciplinado ejército de Aníbal, sino también a sus elefantes de guerra sobrevivientes. Aunque su número había disminuido desde la travesía alpina, los elefantes todavía desempeñaban un papel psicológico decisivo. Ubicadas en los flancos de Aníbal, las bestias se convirtieron en muros de carne que se elevaban sobre la caballería romana. A la señal, cargaron, barritando, con los colmillos brillando con tapas de metal, avanzando a toda velocidad mientras los arqueros a sus espaldas lanzaban proyectiles contra las filas enemigas.
Para muchos soldados romanos, este fue su primer encuentro directo con elefantes y el pánico se extendió por las líneas. Los caballos se desbocaron ante el olor y el sonido de los animales, arrojando a las unidades de caballería al caos antes de que pudieran siquiera atacar. Los romanos intentaron contraatacar con disciplina, apuntalando sus escudos y lanzando hacia arriba. Algunos elefantes cayeron bajo la descarga, atravesados y enloquecidos. Pero incluso en la muerte, sembraron destrucción, cayendo sobre los soldados, aplastando escudos y hombres por igual. Los que sobrevivieron atacaron de manera impredecible, dispersando formaciones que dependían de una fuerte cohesión. Una vez fracturadas las líneas, Aníbal desató su caballería y reservas ocultas, rodeando a los desorientados romanos y cortándolos en pedazos. Aunque los elefantes no fueron los principales asesinos, su impacto fue innegable. Desestabilizaron el campo de batalla, convirtiendo el orden romano en confusión, ablandando al enemigo el tiempo suficiente para que el genio táctico de Aníbal pudiera asestar el golpe decisivo. Fuentes antiguas señalan que después de Trebia, los romanos quedaron conmocionados no solo por la derrota, sino por el recuerdo de aquellas bestias colosales rugiendo entre sus líneas. La imagen de los elefantes aplastando a los soldados contra el barro helado persistió mucho después de terminada la batalla. Pero la victoria tuvo un coste. El duro invierno italiano y la falta de forraje resultaron desastrosos para los elefantes de Aníbal. La mayoría de los animales que habían aterrorizado a Roma en Trebia pronto perecieron en los fríos meses que siguieron, dejándole solo un sobreviviente en la primavera. Una criatura enorme apodada Surus, que se dice es su favorita. Sin embargo, a medida que su número disminuía, su leyenda crecía. Aníbal había demostrado a Roma que los elefantes eran más que armas. Eran instrumentos del miedo, capaces de doblegar al caos incluso a legiones disciplinadas. En la primavera del año 217 a.C., la otrora imponente manada de elefantes de Aníbal había sido mermada por el frío, el hambre y las enfermedades. Solo quedó un único sobreviviente. Una bestia enorme recordada por los cartagineses como Surus, que significa el sirio. Se debate si el nombre hacía referencia a su raza, a sus orígenes o simplemente a su apariencia. Pero Surus se convirtió en algo más que un animal. Fue un símbolo de la resistencia y el desafío de Aníbal en el corazón del territorio enemigo. Se decía que Surus era el más grande e imponente de la manada. Posiblemente un elefante de guerra de origen sirio o indio adquirido a través del comercio en lugar de la especie más pequeña del norte de África. Su gran tamaño y resistencia lo distinguen del resto. Fuentes romanas afirmaron que Aníbal incluso utilizó Suro como una especie de plataforma de campo de batalla. Con su visión fallando debido a una enfermedad ocular, el general supuestamente dirigía ejércitos mientras estaba encaramado en el lomo de Surus, a la sombra de un dosel y elevado por encima del caos. Ya sea que este detalle sea un hecho o una leyenda, subraya la profunda impresión que el elefante dejó en sus contemporáneos. En el campo de batalla, Surus llevaba mucho más que solo a Aníbal. Él llevaba la moral. Para los soldados cartagineses que habían soportado los horrores de los Alpes, su supervivencia era una prueba de que su causa contaba con el favor de los dioses. Para los romanos, era un recordatorio viviente del terror en Trebia, una sombra enorme de las victorias anteriores de Aníbal. Incluso solo, amplificó el aura del comandante de Cartago, transformándolo en una figura que parecía intocable, más grande que la vida. Pero a pesar del poder simbólico de Ciro, todavía era solo un elefante. A medida que Aníbal avanzaba más profundamente en Italia, luchando en el lago Trasmine y finalmente en Cain, los elefantes ya no jugaban el papel decisivo que antaño. El clima italiano, la falta de alimento adecuado y el ritmo incesante de la campaña hicieron que fuera casi imposible mantener con vida a esas bestias a largo plazo. Surus, aunque amado, no pudo revertir esa realidad. Con el tiempo, incluso su leyenda quedó sumida en la incertidumbre. Las fuentes no dicen nada sobre cuándo ni cómo murió, pero su historia sobrevivió como emblema de la valentía de Aníbal. Mientras Roma adaptaba y desarrollaba estrategias para neutralizar a los elefantes, Surus sigue siendo el recuerdo inquietante de sus primeros encuentros devastadores. En muchos sentidos, no fue solo el último elefante de Aníbal en Italia.
Fue el último eco de la apuesta más audaz de Cartago para aterrorizar a Roma y someterla. Al principio, Roma no tenía idea de cómo luchar contra los elefantes. Los legionarios entrenados para enfrentarse a hombres con espadas y lanzas de repente se encontraron mirando fijamente a torres de músculos y marfil que los atacaban. Su instinto inicial fue entrar en pánico, y Aníbal explotó ese miedo brillantemente. Pero Roma era, cuanto menos, adaptable. En los últimos años de la Segunda Guerra Púnica, los comandantes romanos habían desarrollado ingeniosas contramedidas que transformaron al elefante de un arma de terror a una carga. Una de las tácticas más simples era abrir carriles en la formación de la legión. Cuando los elefantes cargaban, en lugar de mantener una línea sólida, los soldados romanos se hacían a un lado, creando corredores que canalizaban a las bestias sin causar daño a través de las filas. Una vez superado el obstáculo, los elefantes podían ser acosados con jabalinas y hondas hasta que se desplomaran o huyeran. La clave fue la disciplina, resistir el impulso de dispersarse y convertir en cambio el caos en una maniobra controlada. Las tropas romanas con proyectiles también resultaron cruciales. Los valites, escaramuzadores ligeramente armados, estaban entrenados para atacar específicamente a los elefantes. Lanzaron lanzas a puntos sensibles, los ojos, el tronco, el vientre. Aunque estas heridas no mataron al animal directamente, le causaron dolor y pánico. Un elefante herido a menudo retrocedía sobre sus propias líneas, causando estragos en la infantería cartaginesa que se encontraba detrás de él. Los romanos se dieron cuenta de que la mayor fuerza del elefante, su tamaño y ferocidad, también podían convertirse en su mayor debilidad. Otra táctica brutal fue la guerra psicológica contra los propios animales. Se utilizaron trompetas, cuernos e incluso el estruendo de los escudos para asustar a las bestias y volverlas incontrolables. En algunas batallas se cavaron fosos y se disfrazaron con matorrales diseñados para atrapar a los elefantes que cargaban en el suelo antes de que llegaran a las líneas romanas. Contra la caballería, Roma desplegó calderos con púas, dispositivos de hierro destinados a mutilar las enormes patas del elefante. Quizás lo más importante es que Roma adaptó su mentalidad. La primera vez que los soldados vieron elefantes, los consideraron monstruos. En las campañas posteriores, los trataron como otra unidad enemiga a ser neutralizada. A medida que la disciplina romana se endureció, el factor terror disminuyó. Al final, los elefantes que una vez destrozaron a los ejércitos romanos en Trebia fueron mucho menos efectivos en encuentros posteriores. El genio de Roma no residió en evitar la derrota, sino en aprender de ella, transformando el pánico inicial en una preparación experimentada. En los últimos años de la guerra, la visión de elefantes ya no prometía una victoria cartaginesa. En cambio, se habían convertido en enemigos impredecibles, tan propensos a pisotear a sus propios hombres como a aplastar a Roma. En el año 2002 a.C. La Segunda Guerra Púnica ya se había prolongado durante casi 2 décadas. Aníbal, llamado de Italia, se enfrentó al ascendente general romano Escipión Aricanis en el norte de África. Los dos más grandes comandantes de su época se enfrentarían en Sarma, una batalla que decidiría el destino de Cartago y, una vez más, los elefantes desempeñarían su papel. Aníbal había reunido a unos 80 de ellos, con la esperanza de repetir el terror de Trebia y Trimena. Fue una última apuesta para romper las líneas romanas y recuperar la iniciativa. Cuando comenzó la batalla, los elefantes fueron empujados hacia adelante en una carga masiva. El polvo llenó el aire mientras el suelo retumbaba bajo sus pies, los colmillos brillaban con puntas de metal y las trompetas resonaban como truenos en todo el avión. Para Cartago, fue una demostración de fuerza abrumadora. Para Roma, fue una prueba familiar. Esta vez, Escipión estaba listo. Había estudiado las tácticas de Aníbal durante años y conocía las debilidades del elefante. En lugar de formar un muro sólido, Escipión ordenó a sus legiones que abrieran corredores en sus filas. Al mismo tiempo, sus trompetistas hicieron sonar sus cuernos para inquietar a las bestias. Confundidos, muchos elefantes se desviaron hacia los huecos sin hacer daño, cargando a través de los carriles vacíos antes de ser ahuyentados con jabalinas. Otros, asustados por el ruido,
retrocedieron presas del pánico, pisoteando la propia caballería de Cartago y sembrando el caos en sus líneas de retaguardia. Los otrora temidos tanques vivientes se convirtieron en un pasivo. Solo un puñado de ellos logró contactar con los soldados romanos, e incluso entonces fueron rápidamente abrumados por las disciplinadas formaciones de lanza. El resto se escapó o fue talado. Lo que debía ser el golpe inicial de Aníbal se desmoronó antes de que comenzara la verdadera lucha. Sin su onda expansiva de elefante, Cartago perdió su ventaja psicológica. La batalla se convirtió en un choque de infantería y caballería donde las tácticas superiores de Escipión y los aliados númidas triunfaron. El ejército de Aníbal fue aplastado. Cartago se vio obligada a aceptar unos términos de paz humillantes y la era de los elefantes cartagineses llegó a su fin. En Sama, el elefante de guerra llegó a su fin. Lo que una vez había aterrorizado a Roma ahora simbolizaba la desesperación de Cartago. Roma había aprendido, se había adaptado y había conquistado. Las bestias que habían sacudido a las legiones hasta sus cimientos en Trebia y Traimemen ya no podían decidir el destino de las batallas. En cambio, se convirtieron en los iconos trágicos de un imperio en decadencia. Recordados no por sus triunfos, sino por su inútil ataque final. Con la derrota en Sama, los elefantes de guerra de Cartago desaparecieron del campo de batalla, pero su leyenda perduró mucho después de que sus trompetas se silenciaran. Habían sido más que bestias de carga o curiosidades exóticas. Durante casi un siglo, fueron el símbolo de poder más emblemático de Cartago, fortalezas vivientes que llevaban gloria y peligro a cada campaña. El elefante encarnaba las fortalezas y debilidades de Cartago. Por un lado, proyectaban dominio. Ninguna otra potencia mediterránea podría utilizar un arma tan aterradora con tanta regularidad. Su presencia infundía miedo incluso antes de que empezara la batalla. Y durante años, Roma tembló ante la idea de enfrentarse a ellos. Por otra parte, revelaron la dependencia de Cartago del espectáculo. Los elefantes eran impredecibles, costosos de mantener y devastadores cuando entraban en pánico. En Sama, demostraron que la disciplina de Roma podía convertir incluso el arma más temible de Cartago en una desventaja. Aún así, su impacto en la historia no puede exagerarse. La visión de los elefantes marchando a través de los Alpes con Aníbal se convirtió en una de las imágenes más perdurables de la antigüedad. Los poetas, historiadores y generales romanos volvieron a contar la historia durante siglos, convirtiendo a esas bestias en símbolos de audacia y terror. Incluso después de que los propios animales desaparecieran de los campos de batalla cartagineses, su recuerdo perduró como un relato que advierte sobre los límites de la fuerza bruta. La propia Roma adoptó elefantes ocasionalmente, pero nunca con la misma devoción. Utilizaban bestias capturadas en desfiles triunfales y a veces en batalla, pero la lección de Sama permaneció. La disciplina y la adaptabilidad importaban más que el espectáculo. A medida que el imperio se expandió, los elefantes pasaron a ser menos armas de guerra y más emblemas de victoria, exhibidos en las arenas para entretenimiento público en lugar de ser soltados en campos extranjeros. El elefante cartaginés ocupa pues un lugar único en la historia. Era a la vez aterrador y defectuoso, magnífico y poco práctico. Para Cartago, era una apuesta que valía la pena, un esfuerzo por convertir la naturaleza en un arma que pudiera contrarrestar el creciente poder de Roma. Para Roma, fue un desafío que obligó a innovar y a dar forma a la disciplina que definiría a sus legiones durante siglos. Al final, los elefantes de guerra no salvaron a Cartago, pero sí aseguraron su lugar en la leyenda. Siempre que pensamos en Aníbal, en Cartago, en la antigua lucha contra Roma, la imagen que nos viene a la mente no es la de la infantería o la caballería, sino la de los elefantes, colosales, con armadura, barritando en el polvo, cargando hacia el destino. En el mundo medieval, el pan no era solo un alimento. Era la base de la existencia, el elemento básico que unía las vidas de campesinos, clérigos y nobles por igual. Un hombre podría pasar días sin carne, queso o incluso verduras, pero no podría vivir sin pan. Quedarse sin pan era coquetear con la inanición, y comunidades enteras medían el ritmo de la vida por la cosecha de cereales, el molino y el horno. Para los pobres, el pan era a menudo grueso y oscuro.
El centeno, la cebada y la avena eran los cereales más accesibles para los campesinos y producían panes densos, ácidos y a veces salpicados de cáscaras o paja. Estos panes negros llenaban el estómago pero ofrecían poco en cuanto a refinamiento. En tiempos difíciles, las familias estiraban la harina con frijoles, bellotas o incluso hierbas molidas, un acto de desesperación que hacía que el pan fuera pesado y amargo. Comer esos panes era un recordatorio de la baja posición social, pero también de la resiliencia. Incluso cuando la vida ofrecía poco más, el pan mantenía a los cuerpos trabajando en los campos y a los niños con vida durante el invierno. Para los ricos, el pan contaba una historia completamente diferente. Los nobles y el clero consumían los mejores panes blancos, horneados con harina de trigo cuidadosamente tamizada. Este pan, conocido como manet en siglos posteriores, era blando, ligero y caro de producir. Que nos sirvieran pan blanco en un banquete era un símbolo de estatus tan grande como vestir seda o poseer un caballo de guerra. El color en sí era un indicador de privilegio, brillante, puro y muy alejado de los panes oscuros y pesados del horno del pueblo. El pan también era central en el ritual. En las comidas, los panes se utilizaban a menudo como zanjas, rebanadas gruesas que también servían como platos para absorber los jugos de la carne antes de comerlas, o se daban a los pobres como caridad. En la misa, el pan se transforma en el cuerpo de Cristo, elevando el alimento diario a símbolo de la gracia divina. Así, desde las chozas de los campesinos hasta los altares de las catedrales, el pan vinculaba la supervivencia con la espiritualidad, el sustento con la ceremonia. Por encima de todo, el pan tenía peso como fuerza política. Una cosecha fallida o precios inflados del pan podrían provocar disturbios. Los señores y reyes que no proporcionaban grano corrían el riesgo de rebelarse. Porque negar el pan era negar la vida misma. En cada corteza y migaja había una verdad que la gente medieval conocía demasiado bien. El pan no era simplemente algo que se comía. Era la esencia de la vida, el poder y el orden en el mundo medieval. Para los campesinos medievales, el pan era al mismo tiempo un consuelo y una carga. Constituía entre el 70 y el 80% de su dieta y lo consumían en casi todas las comidas. Sin embargo, la calidad de ese pan a menudo estaba lejos de ser apetitosa. Los hogares pobres rara vez tenían acceso constante a harina de trigo fina. En cambio, sus panes se hacían con centeno, cebada, avena o una mezcla aproximada de cualquier grano que la cosecha hubiera producido. El resultado fue un pan oscuro, grueso y pesado, más un bloque de sustento que un alimento delicado. Este pan campesino era agrio debido a la fermentación natural, horneado denso y abundante para extender cada grano lo máximo posible. Como el señor controlaba los molinos, a menudo se exigía a los aldeanos que molieran su grano allí, pagando tasas por ese privilegio. Después horneaban sus panes en hornos comunitarios, a veces pagando en especie con una porción del pan terminado. El acto mismo de comer estaba entonces ligado a sistemas de poder y obligación. Durante los años de escasez, cuando las cosechas fallaban o los precios de los granos se disparaban, los campesinos no tenían otra opción que estirar su harina con sustitutos. Se podían moler frijoles, guisantes, castañas o bellotas. En tiempos de verdadera desesperación, incluso se añadían malas hierbas, paja molida o corteza en polvo. Estos panes eran amargos, duros y a veces incluso peligrosos, y provocaban enfermedades si se preparaban incorrectamente. Pero quedarse sin pan era peor, por lo que estas mezclas desesperadas se convirtieron en alimento de supervivencia en tiempos de hambruna. A pesar de su humilde calidad, el pan era versátil. Una corteza se puede sumergir en caldo, comer con queso o usar para remojar guisos de verduras. El pan sobrante se puede hervir para preparar potaje o secarlo y desmenuzarlo en otros platos. Incluso cuando estaba rancio, todavía cumplía una función. Para los pobres no se desperdició nada, ni una migaja. El pan entre los pobres también tenía un elemento simbólico. El acto de partir el pan en la mesa, por escaso que fuera, conllevaba un sentido de familia y de comunidad. Compartir un pan oscuro en una cabaña de campesinos unía a las personas con tanta seguridad como lo hacía el buen pan de trigo en un banquete noble. El pan era vida,
E incluso el pan negro más sencillo tenía dignidad en su función. Para los pobres medievales, el pan era al mismo tiempo una cadena y un sustento. Representaba su dependencia de la tierra, sus obligaciones hacia sus señores y los límites de su estatus social. Pero también era el ancla diaria de la existencia, una presencia constante en el corazón de la supervivencia. Si los pobres soportaban panes oscuros y pesados, los ricos disfrutaban del pan como símbolo de refinamiento y privilegio. Para los nobles, el clero y la élite mercantil, el pan de cada día no era solo una cuestión de supervivencia, sino de estatus. El pan más preciado se horneaba con harina de trigo fina y tamizada, libre de cáscaras e impurezas. Este pan era pálido, suave y delicado, tan distinto de los gruesos panes negros del horno del pueblo que bien podría haber sido un alimento completamente diferente. El pan blanco, conocido en siglos posteriores como mancet, era costoso de producir. Moler trigo finalmente requería tiempo y habilidad, y la exigencia de pureza significaba descartar gran parte del grano que los campesinos nunca desperdiciarían. Solo aquellos con riqueza podían permitirse tal extravagancia, haciendo de la blancura del pan en sí misma una insignia de clase. La mesa de un noble rebosaba de carne de venado, aves y salsas especiadas. Pero los relucientes panes blancos también eran un símbolo de privilegio. Este pan, al servirse, debía recordar el lugar que cada uno ocupaba en el orden social. En los banquetes, el pan era más que la comida. Era mantelería. Se cortaban rebanadas grandes y gruesas de pan de grano grueso pero de calidad decente en zanjas que también servían como platos comestibles. Carne, salsa y jugo se remojaron en ellos durante la comida. Después, los comensales podían comer las trincheras o, más a menudo, recogerlas y distribuirlas como armas entre los pobres que esperaban fuera de las puertas del castillo. De este modo, el pan conectaba el exceso de la nobleza con el hambre del campesinado. El pan también jugaba un papel central en el ritual. En las grandes fiestas, los panes podían ser tallados en formas decorativas, estampados con el sello del señor o presentados en cestas elaboradas para mostrar riqueza y generosidad. En los monasterios y cabildos catedralicios, el pan fino formaba parte de las raciones diarias del alto clero, mientras que los hermanos de rango inferior comían panes más oscuros. Incluso dentro de la iglesia, la calidad del pan reflejaba el rango de cada uno. Para los nobles, el pan era al mismo tiempo un consuelo y un símbolo. Les aseguró su superioridad y les dio la oportunidad de mostrar caridad pasando las obras a los necesitados. Pero el contraste era marcado. Mientras los campesinos masticaban centeno arenoso, los nobles saboreaban suaves panes de trigo blanco con miel o mantequilla. En cada bocado había un recordatorio de la jerarquía. El pan puede haber sido universal en el mundo medieval, pero no todos los panes eran iguales. Para los ricos, era una prueba de que se podía saborear la vida mientras otros simplemente la soportaban. Si el pan era la base sólida de la vida medieval, la cerveza era su compañera líquida. Mañana, tarde y noche, fluía a través de todas las clases sociales, desde las casas de los campesinos hasta los salones nobles. Pero esta no era la potente cerveza de los pubs modernos. Era una cerveza pequeña, un brebaje suave y con bajo contenido alcohólico que se consumía a diario en lugar de agua. En una época en la que los ríos y los pozos se contaminaban fácilmente con desechos, la cerveza era más segura para beber, ya que el proceso de elaboración mataba las bacterias dañinas. Para la gente medieval, no era una indulgencia. Era una necesidad. Para los campesinos, la cerveza artesanal solía ser elaborada en casa, en cabañas sencillas, con cualquier grano disponible, cebada, avena o centeno. El resultado fue una bebida turbia y terrosa, de fuerza débil, pero rica en calorías, que proporcionaba sustento líquido a los trabajadores que trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer. Los niños lo bebían con la misma facilidad que los adultos y se servía en cada comida. El día de un campesino puede comenzar con pan y cerveza, continuar con potaje y cerveza, y terminar, como ya habrás adivinado, con más pan y cerveza. En las ciudades y pueblos, las cervecerías pasaron a ser un elemento central de la vida cotidiana. Estos establecimientos ofrecían más que bebida.
Eran lugares de reunión, centros de chismes y salones comunitarios improvisados. 1 centavo compraba una jarra de cerveza pequeña, asequible incluso para los trabajadores pobres. Pero aunque la cerveza mantenía el estómago lleno y calmaba la sed, también proporcionaba un breve respiro del estrés de la vida medieval. La risa, la canción y la camaradería fluyeron tan libremente como la bebida misma. Los ricos también consumían cerveza, aunque de mejor calidad. Los nobles a menudo tenían cervecerías propias en sus propiedades, que producían cervezas más fuertes y claras aromatizadas con hierbas o incluso lúpulos tempranos. Para ellos, la cerveza era un acompañamiento para carnes asadas y festines suntuosos, no solo para pan y queso. Sin embargo, incluso en el salón de un señor, la cerveza pequeña era la bebida habitual de sirvientes, escuderos e invitados por igual. La elaboración de cerveza era típicamente un trabajo de mujeres. Conocidas como cerveceras, las mujeres administraban la elaboración de cerveza en el hogar y vendían los excedentes a los vecinos o a los mercados. Su papel en el sostenimiento de las comunidades fue vital, aunque a menudo se pasó por alto. Sin ellos, la vida cotidiana se paralizaría. Porque sin cerveza, la sed y la enfermedad llegarían rápidamente. Era más que bebida. Fue un pegamento.